Señores, a ustedes las gracias por seguir ahí en sintonía con El Sapo en la Sopa. Ahora sí, llegó el momento de la gran entrevista de este bloque. Hoy nosotros contamos con una persona que es muy conocida aquí en la República Dominicana, muy conocida aquí en Santiago, que trata precisamente de política y también lo involucra en uno de esos análisis que estábamos realizando al iniciar el programa. José Izquierdo, él es dirigente político y también, señores, yo digo que usted de todo un poco, porque usted es profesor. Usted de todo, José. Buenas tardes. Bienvenido, José Izquierdo. Buenas tardes, Bonnie, Quisbel. Encantadísimo estar aquí con ustedes. José, nosotros queremos conocerte en el día de hoy. Cuéntanos, ¿por qué la decisión de ser gobernador de Santiago? Bueno, esas no son decisiones de uno. Son decisiones que la asume el presidente de la República. La verdad es que yo lo que soy es maestro. Que estudié educación cuando no se podía estudiar educación. Yo era el mejor estudiante de mi curso en Santo Domingo, un colegio que fundó Narcisazo González, el hoy desaparecido Narcisazo González, y yo era muy bueno porque yo me ganaba todos los años, me ganaba una beca porque el colegio de nosotros entraba en competencia con otros colegios, sobre todo en el área de las matemáticas. Y yo era muy bueno en el área de las matemáticas. Y entonces siempre estudié becado, porque la beca del año que viene me la ganaba en un concurso. Siempre en esos concursos daban beca. Y bueno, todos mis compañeros entendían que yo iba a estudiar ingeniería, un asunto relacionado con los números. Y cuando yo fui a la UAS, que hice mi fila a inscribirme, yo no sabía que iba a estudiar. Y le digo, cuando la joven, la señorita que está atendiendo me dice que tuve que estudiar, le digo, no, yo voy a hacer el colegio universitario, que hay que hacer un año de colegio universitario, y cuando termine el colegio, pues ya yo sabré qué voy a estudiar. Y ella me dice, no, usted tiene que decirlo ahora para poderlo, para la matrícula. Y yo tuve que salirme de una fila de 3 horas que tenía. Comencé a las 5 de la mañana y llegué como a las 8 a inscribirme. Tuve que salirme de ahí para ver qué yo iba a estudiar. Y entonces pensé que yo voy a estudiar ciencia política porque me gustaba la política. Pero después decía, no, pero con eso no se come. Porque si yo estudio ciencia política cuando me gradúe, ¿de qué yo voy a vivir? Y ahí pensé, entonces, no, voy a estudiar educación. Porque si yo voy a estudiar educación, mención ciencias sociales. Porque las ciencias sociales me van a ayudar para la política. Porque voy a aprender historia, voy a aprender geografía, voy a involucrarme con la sociología y otros temas. Y entonces decidí estudiar eso. Y bueno, no estudié luego porque dije, voy a estudiar eso. Después que esté en educación, que vivo de eso, estudio ciencia política porque la idea sería entrar en política. No entré a estudiar ciencia política porque entré en el PLD en ese momento, en los años finales de los años 70, en los años 70. Y eso fue una gran escuela. Una gente que yo tenía me dijo a mí, tú llegaste a la escuela. Si tú quieres estudiar política, llegaste a la escuela. Porque en esa entonces se estudiaba política. Para tú ser miembro del PLD tenías que conocer la política. Tenías que conocer la historia de la República Dominicana y tenías que conocer la historia de América y la historia del mundo y tenías que formarte en los temas organizativos. Y eso me ayudó bastante. Y bueno, como maestro, cuando llegué entonces me involucré en el gremio de los maestros. Fui 25 años dirigente de la ADP, fui 8 años dirigente del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP y fui 10 años presidente de la ADP aquí en Santiago, hasta que me nombraron gobernador. José, hoy es día 1 de abril. Hoy arranca el aumento salarial de la República Dominicana y estarán aplicando un 12%. Sí, así es. Ya en febrero del próximo año, entonces estaremos culminando con el 8%. Pero ¿qué pasa? Que el salario base de la República Dominicana se aproxima bastante entre el umbral del impuesto sobre la renta. ¿Su opinión sobre esto? No entendí la última parte. Del umbral de impuestos sobre la renta. Exacto, aquí se paga impuestos sobre la renta a partir de los 36,000 y pico. Bueno. Entonces el salario base estaba en los 25,000 y algo. No. Con este aumento salarial ya estamos muy próximos a que el precio bajo, o mejor dicho, sí, el salario base de la República Dominicana sea el que esté pagando el impuesto sobre la renta. Mira, te voy a corregir algo. Aquí hay 2 salarios mínimos. Está el salario mínimo privado, que ronda los 18 y 19 mil pesos, y está el salario mínimo público, que debe estar en los
13, 14 mil pesos, el salario mínimo público. O sea, tú vas a una conserje de una escuela, tú vas a una secretaria de una escuela, pero si una escuela pudiera ser de un hospital y algo, y los salarios son bajísimos. Bueno, evidentemente que cuando te descuentan, creo que de 34,000 y algo para arriba, te descuentan impuestos sobre la renta, eso debe indexarse. Porque en la medida que se produce inflación o que se produce aumento de salario, debe ir arrastrándose, subiendo hacia una cantidad. Debería subir más. Yo creo que ahora mismo, creo que vi un estudio que dice que se estaría descontando a partir de los 44, 45 mil pesos, es que corresponde descontar el impuesto sobre la renta. Porque ya el salario mínimo, como tú lo dices, le ha caído atrás a ese salario que antes era un buen salario. ¿Por qué usted entienden que han tardado tanto en hacer esa aplicación? Lo que pasa es que en la República Dominicana nos hacemos los locos, porque si no se aplica en ese rango, entonces el gobierno va a dejar de recibir menos dinero, porque el gobierno recibe mucho dinero por ese rango. ¿Lo visualiza correcto o incorrecto? No, eso es incorrecto, porque hay que indexarlo. Hay que llevarlo al nivel que debe ser. Desde su punto de vista, ¿cuál sería el salario que usted entiende que debería pagar impuestos sobre de la renta actualmente en nuestro país? Lo que establece la ley ahora, si la memoria no me traiciona, llegaría alrededor de los 44, 45 mil pesos. A partir de ahí se pagaría impuestos sobre la renta, por lo que está establecido. El gobierno actual está enfrentando la problemática migratoria que tenemos ahora mismo en la República Dominicana. ¿Qué usted entiende de eso? Mira, el problema de la migración, sobre todo haitiana, ¿verdad? Porque tenemos aquí muchos ciudadanos venezolanos, tenemos muchos colombianos, tenemos de otros lugares, tenemos muchos chinos. Y qué bueno, porque la migración no es mala en sí. El tema es de Haití. Haití es un país pobre, es el país más pobre del hemisferio y uno de los países más pobres del mundo. Pero también es una nación que no es nación, que colapsó, son como hordas. En Haití son como hordas salvajes. Ustedes no recuerdan que los otros días a un hijo de una de las bandas que hay en Haití se le murió un hijo, un muchacho joven, se le murió. Y como ellos creen mucho en brujería y en vudú y eso, él entendió que le habían echado un mal a su hijo. Y parece que el consultor le dijo que había sido un viejo o una vieja que le había hecho el mal. Y esa banda mató en esas localidades más de 200 personas de edad, de la tercera edad. Matarlo a palo y a cuchillada. Porque dentro de eso estaba el que le echó el mal al hijo de él. Fíjense qué tipo de sociedad de qué tipo de sociedad que estamos hablando. Entonces los haitianos, que son seres humanos, que como todos, hay gente buena, gente mala, pero los haitianos no tienen costumbre, no tienen formación. Su costumbre es tribal. Son gente que piensa todavía de manera tribal. Y entonces, bueno, es un desafío para nosotros. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Que prácticamente hemos pasado de una migración normal, natural, a tener ya que esta gente se ha mudado para acá. Antes venía uno a trabajar para mandar para su país. Ahora viene la familia. Y ahora ellos se han mudado. Y ahora ya ellos tienen localidades que son de ella, como el tema de Fiusa, de Matamosquito y de otros lugares que ya son de haitianos nada más. Y todo lo que hay ahí, tienen todo, es como si fuera territorio haitiano dentro del territorio de la República Dominicana. Y bueno, ¿qué ha ocurrido con todo esto de la migración? Por ejemplo, el presidente Luis ahora mismo está circulando mucho un video de él cuando estaba en campaña, que decía que no, que aquí no iba a haber un solo migrante ilegal, que lo iban a deportar todo, que hay que cumplir la ley de migración y que serían todos deportados. ¿Qué está ocurriendo? No, que todos los días tenemos más haitianos. Este año tenemos más haitianos que el año pasado. El año pasado teníamos más haitianos que el antepasado. Aquí hay un desborde de eso. Entonces el gobierno te dice que tiene el cefrón, que la frontera está sellada, que estamos haciendo un muro en la frontera, que aquí nadie puede entrar, los ilegales no pueden entrar, y ahora es todos los días más haitianos. Entonces tú tienes que el gobierno te anuncia que van a retirar 10,000 haitianos semanal, y te hacen un bulto y andan unos camiones de migración
y te hacen eso 5 o 6 días y de repente ya eso desapareció. Ya nadie está viendo migración, ya eso no está ocurriendo. Y bueno, y cuando cogen 3 haitianos, por cada 3 que cogen deportan 1. Y los otros, si se ponen de acuerdo, eso lo sabe el país entero. Los 2 que tienen se ponen de acuerdo, aparece alguien, llevan un dinero y lo dejan en el país. El que deportaron después para venir aquí, si busca 8 o 10 mil pesos para venir, viene y lo buscan allá, en el cruce de la frontera, y lo depositan aquí en Santiago. Su punto de vista sobre que el PRM esté hablando de una, o mejor dicho, sobre un tercer periodo en el gobierno y que actualmente están preparando o se está rumorando la figura de David Collado como posiblemente el candidato del PRM para convertirse en el siguiente presidente de la República o quien va a representar en un tercer periodo al PRM. Bueno, en los partidos políticos cuando están en el gobierno, su tarea es gobernar. Y bueno, está limitado por el mandato de la Constitución, son 4 años. Pero nadie le prohíbe a ese partido que continúe. Cuando puede el presidente, puede optar por un segundo periodo. En este caso ya Luis Abinader no puede optar. Entonces es lógico que ellos se van a preparar para que uno de ellos sea el candidato a la presidencia y intentar quedarse. Ahora, la tarea de la oposición, en este caso de la Fuerza del Pueblo que yo presido aquí en la provincia de Santiago, es trabajar, llevar su candidato y ganar el proceso electoral. Y esa será la tarea de cualquier partido de oposición. Pero visualiza usted positivo que el PRM asuma un tercer periodo en el país. Mira, yo siento, y creo que lo sentimos la mayoría de los dominicanos, que a partir de que este gobierno se juramentó su segundo periodo el 16 de agosto, no ha dado pie con bola. Es un escándalo tras otro, es un problema tras otro, y eso va llevando un cansancio. Ustedes ven ahora que ahora el dólar nadie lo para, que está subiendo todo. Ahora comenzó un nuevo proceso inflacionario. Cuando sube el dólar comienzan a subir todas las cosas. Hoy se anuncia que el gobierno no tiene dinero para asumir nada. Este gobierno tiene que buscar este año, para que ustedes tengan una idea, 400,000 millones de pesos para el servicio de la deuda externa. Este presidente ha cogido en 4 años más dinero que lo que se ha cogido desde que se fundó la República. Y entonces tú coges dinero, pero hay que pagarlo. Pero este año hay que buscar 400,000. Y hay que buscar 1.600 millones de dólares para el déficit eléctrico. Cuando tú llevas 1.600 millones de dólares a pesos, tú estás hablando de 180,000 millones de pesos. Más los 400,000 del servicio de la deuda externa, tú estás hablando de casi 600,000 millones de pesos. Y cuando tú sabes que el gobierno aumentó la nómina en botella y en otras, en 122,000 millones de pesos al año, entonces tú estás hablando que el gobierno tiene que buscar casi 800,000 millones de pesos solamente para pagar el déficit eléctrico, para pagar el servicio de la deuda externa y para pagar a las botellas que tiene. ¿Considera usted necesario? En ese sentido, déjame terminarle la idea, en ese sentido, el gobierno no tiene dinero para invertir en nada. Si ustedes ven que hay una obra que el gobierno la está movilizando, la está haciendo sobre la base de seguir cogiendo prestado, yendo a buscar prestado para continuar. Y eso no lo aguanta nadie. Hablando sobre los préstamos, ahí viene mi pregunta. ¿Considera usted que es necesario, que el momento es propicio para que la Junta Central Electoral tome un préstamo de 6,000 millones de dólares, para simplemente cambiar el plástico? No, creo que 6,000 millones de pesos. Sí, de pesos. De pesos, pero ese dinero tiene que suministrárselo la presidencia de la República. Uh-huh. Y yo no creo que la presidencia de la República tenga esa cantidad de dinero. Porque ahora lo que estamos hablando es que el gobierno no tiene dinero ni siquiera para continuar las obras. ¿Pero está usted de acuerdo que justo en este momento yo creo que la cédula hay que cambiarla? Porque ese plástico, eso se hizo por un tiempo. El tiempo venció. Hay que hacer algo. Pero yo no veo ahora mismo una salida en lo inmediato, porque no creo que el gobierno pueda desembolsar en este momento 6,000 millones de pesos. ¿Cómo usted visualiza el siguiente periodo presidencial aquí en la República Dominicana, pero en lo que centra a la Fuerza del Pueblo? ¿Cedería el puesto de candidato presidencial Leonel Fernández a su hijo Omar Fernández? Mira. No se me ría. ¿Daría a Leonel Fernández la candidatura presidencial a su hijo Omar Fernández? Mira, nadie da nada. En política a nadie le dan nada. Las cosas se ganan.
Y la verdad es que este muchacho, Omar Fernández, se ha convertido en un fenómeno de popularidad. Omar Fernández es un fenómeno tan grande que le puedo decir que en el pasado proceso electoral del 24, hubieron 2 grandes ganadores en la República Dominicana. Luis Abinader, que ganó la presidencia de la República de nuevo, y Omar Fernández, que ganó la senaduría de Santo Domingo contra todos los pronósticos, enfrentando a todo el mundo, incluyendo al propio Luis y al propio gobierno, con todos los recursos del gobierno. Omar Fernández derrotó al presidente. Entonces, eso lo ha puesto en un sitial, y además el aura que él tiene, el don de gente que tiene, lo ha puesto en un lugar que la población lo valora muy positivamente. En política, ya como en todo, uno es un producto. Un candidato es un producto. Y entonces, en un partido político lo que quiere es llegar al poder. Y si la Fuerza del Pueblo tiene 2 productos ahora mismo, Leonel Fernández y Omar Fernández, entonces yo pienso que en su momento, cuando llegue el momento, se verá con cuál de los productos tú tienes más posibilidades de ganar la presidencia de la República. Y no me cabe la menor duda que si es el presidente Fernández, Omar no tendría ningún problema. Ni si es Omar Fernández, no creo que el presidente Leonel tenga ningún problema. Porque además de su hijo, él debe sentirse orgulloso de su hijo, porque es un muchacho muy aventajado, muy bien formado, muy preparado y con un aura especial. Profesor, yo entiendo que esta pregunta quizás se la han hecho mucho, pero yo quiero hacerla yo, desde mi perspectiva. ¿Por qué seguir los ideales de Leonel Fernández y no quedarse en el PLD? Mira, cuando nosotros nos formamos en el PLD, que yo soy de los fundadores, no de los que inició el primer día, pero a pocos años de fundado, yo entré alrededor de 76, 3 años después, pero fui incluso hasta el lanzamiento del PLD, pero ya como un simpatizante, como alguien que fue a ver un evento. Fui a verlo, pero me enamoré del PLD, ingresé a él, y sobre una base de una serie de ideales, de conceptos, de estudio, formamos una organización política, un grupo de jóvenes con mucha responsabilidad, con mucha entrega. Ese partido llegó al gobierno, ese partido gobernó 20 años, y mientras lo hicimos con los conocimientos que teníamos, con el compromiso que teníamos con el pueblo dominicano, nos fue bien. Cuando comenzó la cosa a variar, cuando comenzaron a llegar gente que no eran formada por el PLD, le dieron autoridad, lo pusieron en cargos importantes, comenzaron a sacar a los dirigentes del PLD. Por ejemplo, en el 12, cuando el presidente Danilo ganó, se juramentó el 16 y el 17 yo estaba fuera del gobierno. Y yo duré los 8 años del gobierno de Danilo Medina fuera del gobierno. Pero sacaron a Hanley Otañez, un joven, en ese momento, ya no tan joven, pero sigue siendo un hombre joven, que con una labor extraordinaria al frente de Corazán, 12 años, un profesional de talla, un hombre decente. Entonces usted entiende que Danilo llegó a sacar. Con mucha educación. Agarraron y sacaron a Hanley Otañez y lo mandaron para su casa. Y Raúl Martínez, un dirigente importante que hizo una sindicatura, una fiscalía interesantísima, con mucha autoridad, con mucho respeto, que fue gobernador, lo sacaron y lo mandaron para su casa. Demóstenes Martínez, uno de los jóvenes más brillantes que tiene esta provincia. Era diputado, no lo podían votar porque era diputado, pero hacen un acuerdo entre Leonel Fernández y Danilo Medina para llevarlo a la presidencia de la Cámara de Diputados. Y Danilo lo viola y sacan a Demóstenes y termina Demóstenes fuera de la Cámara de Diputados y todo. Cuando tú ves eso, esa obra que se llamó PLD, con un grupo de dirigentes, ya tú te creíste que era el dueño del país. Tú creíste que era el dueño de todo y comenzaste a salir de eso. Incluyendo a Leonel Fernández, que era el líder de ese partido, y ya lo vieron en un momento como que no era necesario. Le violentamos todo, le violentamos todos sus derechos, todos los asuntos. Y váyase si usted quiere irse con nosotros, pues bueno. Entonces, eso nosotros qué hicimos. fuerte. ¿Usted era PLDista o era leonelista? No, PLDista. PLDista, yo era bochista. Ahora,
Yo trabajé como todos nosotros. Leonel Fernández me dio a mí 3 decretos. Yo fui gobernador porque él me designó. Yo fui director de Proindustria, donde está Papito Cruz ahora, porque él me designó. Yo fui director de Fomper, porque él me designó. O sea, usted es una gente con gratitud. Ya me tocó una pieza. Sí. Le dije, ¿usted era PLDista o era leonelista? Y me dijo PLDista. No, PLDista. Entonces, perfecto. Pero, vámonos al mambo. No se me vaya. Pero vamos al mambo. Déjeme preguntarle, si se arma un enfrentamiento entre Víctor Fadul y Omar Fernández, posibles candidatos para convertirse en presidente de la República Dominicana, ¿salen o no salen peleando y batallando por ese cargo? No. ¿Por qué no sale? Omar está pero muy por encima de Víctor Fadul. Está por encima porque ahora usted está con la fuerza del pueblo. No, está por encima. Mira, Monchi Fadul es mi mentor político. Si a una gente yo realmente debía seguir a Monchi Fadul, fue que me llevó al ayuntamiento. Yo estuve en el ayuntamiento 4 años con él, cuando Monchi fue síndico. Es un hombre con una habilidad y una inteligencia extraordinaria. A Víctor lo vi muchachito. Víctor es muy amigo de mi hijo, de Jariski, porque son más o menos, Jariski creo que le lleva unos años, y son muy amigos, son amigos de mis hijos. Víctor es un muchacho joven extraordinario, pero Víctor está en el PLD y Omar está en la Fuerza del Pueblo. El PLD sacó un 10% y la Fuerza del Pueblo un 30%. Quien está ahora mismo como partido para competir en el proceso electoral contra el PRM es la Fuerza del Pueblo. Pero la otra cosa es que Omar fue diputado. Y Omar ahora, yo te dije que a nivel nacional, porque Víctor ha sido candidato en Santiago. Omar fue candidato, bueno, tú me vas a decir, fue diputado en Santo Domingo y senador en Santo Domingo. Sí, pero Santo Domingo, lo que ocurre en Santo Domingo ocurre a nivel nacional e internacional. Y yo te dije a ti que hubieron 2 grandes ganadores en el proceso pasado. El ganador fue el presidente de la República y Omar Fernández. De manera que Omar Fernández ahora mismo, no hay un joven de su talla que esté que ni se aproxime a Omar. Me dio una respuesta basada en apoyo político y fortaleza política interna, pero si se desata o se da esta posibilidad de candidatura independiente fuera del partidismo y esas 2 figuras se enfrentan, entonces ¿cómo usted lo visualiza? Yo realmente no sé, porque no veo, no creo que Víctor Fadul vaya a ser el candidato del PLD, porque ni siquiera sé que esté aspirando. Yo tengo conocimiento de que Francisco Javier García está aspirando y que Víctor Fadul lo está apoyando. O sea, Víctor Fadul no está en competencia para la presidencia, está apoyando a Francisco Javier, que parece ser va a ser el candidato del PLD. Yo sigo en mi pregunta central. ¿Usted entiende entonces que en el periodo de Danilo se violaron los ideales de Juan Bosch? Sí, yo creo que Danilo desbarató ese partido. Acabó con los principios, con los ideales de ese partido. Gobernaron con amigos y con gente. Le importó poco lo que era el PLD. El PLD ya cesó para ellos. José Ramón Peralta, por ejemplo, no era dirigente de ese partido y era el que tenía la voz cantante, era el administrativo. El secretario de la presidencia, el ministro de la presidencia, que es la persona de más influencia, no era tampoco un militante del PLD. Incluso en Palacio habían pocos militantes del PLD que tuvieran oficina en Palacio, en los gobiernos de Danilo. El pueblo rumora muchísimas cosas, pero a veces se quedan en mitos y tabúes, pero puede que sean reales. ¿Es cierto que Danilo era un títere solamente en su gobernación? Era un títere, sí, Danilo. Eso dice el pueblo, que era un títere que era manejado por otras personas. ¿Danilo Medina? Sí. No, pero que Danilo no tenía nada que ver con gobernaciones. O sea, Danilo, acuérdate que era... En su presidencia, ¿fue Danilo Medina un títere? ¿Usted me está entendiendo? ¿En la presidencia de quién? ¿De presidente? De él. Ella quiere decir, dentro de su cargo como presidente, ¿él implementaba y ordenaba y tenía todo el lineamiento o recibía información? No. ¿O a él le ordenaba? No. Danilo controlaba su gobierno 100%. Él, 100%. Yo conozco a Danilo 100% él. Mira, eso era tan al extremo que, por ejemplo, yo era director de Fomper y yo quería nombrar a una de ustedes de asesora mía.
en X cosas. Un asesor ganaba 130, 150 mil pesos en ese momento. Y yo la nombraba porque yo la necesitaba y a mí nadie me objetaba eso. En los gobiernos de Danilo, si yo trabajaba ahí, iba a nombrar un asesor, yo tenía que mandar el nombre, mandárselo a José Ramón Peralta y ellos lo veían allá y averiguaban de tu vida y decían, no, esa es de Leonel, esa es de fulano, esa no va, busca otra espíritu. Gente. O sea, tú no podías en ese gobierno ni siquiera nombrar tú de moto propio una gente tuya que no tenía que pasar por un sedazo, que Danilo Medina no le diera el ok. Para que tú sepas cómo funcionaba eso. José, se nos agotó el tiempo. Nosotros feliz, contentísimos de que usted se encuentre aquí en El Sapo en la Sopa. Señores, ustedes que están ahí en casita, nosotros nos encontramos mañana a la misma hora por el mismo canal. Chaito, pues. Bye, bye.